Quien despierta, le hemos estado denunciando la dramática situación que vive el periodismo en México por la violencia en contra de comunicadores. Y hoy le agradezco mucho que esté en el estudio de Despierta Carlos Lauría, director de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas. Hoy van a presentar su informe sobre México y viene en primicia a Despierta a platicarnos. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias a ti. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Comité para la Protección de Periodistas sobre lo que está pasando en México? México vive una profunda crisis de libertad de expresión. Ya no es una crisis de libertad de prensa. En los últimos 5 años, más de 50 periodistas han sido asesinados o han desaparecido. Los números son por demás elocuentes, pero el clima de temor e intimidación en el que trabajan los reporteros en las regiones es tremendo y produce una censura muy grande que inhibe el debate sobre temas de interés público. Es decir, los temas que más están afectando a los mexicanos hoy día no pueden ser debatidos en la mayor parte de las regiones de México por este clima de temor e intimidación en el que se envuelven los periodistas. ¿Quién está detrás de este temor e intimidación? ¿Es el gobierno federal? ¿Son los gobiernos estatales, los municipales? ¿Es el crimen organizado? ¿Es el poder del dinero, de la empresa, la iglesia? ¿Quién está detrás? Es una situación muy compleja, son diversos factores que confluyen. Es el crimen organizado, actuando en muchos estados en colusión con la autoridad a todo nivel, y los periodistas que deciden informar sobre temas sensibles, la violencia del crimen organizado, los abusos a los derechos humanos de la fuerza de seguridad, la colusión entre crimen y autoridad, están en la línea de fuego y son asesinados y desaparecidos con total impunidad. Todo este andamiaje institucional que se ha empezado a construir en los últimos años para proteger a los periodistas, ¿es un fracaso? Creo que es importante porque es una responsabilidad del gobierno federal proteger la libertad de expresión. Está consagrado en la Constitución de México, artículos 6 y 7. México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante que el gobierno federal se haga responsable de la protección de la libertad de expresión. Evidentemente, los mecanismos creados, la Fiscalía para Delitos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo, han sido claramente insuficientes para combatir la impunidad y para proteger a periodistas. Pero es necesario reforzarlos, mejorarlos, pero es la responsabilidad, esta es una responsabilidad del gobierno federal, sin ninguna duda. Y hablando de impunidad, es casi total cuando se trata de crímenes contra periodistas. Son muy pocos los casos que se resuelven, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, en el 86% de los casos de periodistas asesinados en relación directa con su labor, los casos permanecen en la impunidad. Hay evidentemente un sistema de justicia criminal disfuncional, sobrecargado, que consagra la impunidad y deja a los periodistas en un estado de indefensión y de vulnerabilidad muy grande. Mencionó en varias ocasiones el tema regional, ¿no? Es decir, que había regiones en el país. ¿Hay distintos grados de libertad de prensa y libertad de expresión de acuerdo a la región donde uno ejerza? Sí, evidentemente los periodistas locales, el 95% de los casos de periodistas asesinados son periodistas locales. Las regiones, comunidades enteras están desinformadas. Comunidades enteras no tienen información que les permita, ya no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos, tomar decisiones sobre temas que van a afectar la vida diaria de cada uno de los ciudadanos. Por eso es vital que el gobierno federal cumpla con su misión. Sin excusa es el título del informe. México debe quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los asesinatos de periodistas. ¿Qué es lo que van a pedir concretamente al presentar este informe? Estamos pidiendo al gobierno federal que abordar el tema de impunidad en los casos de asesinatos, la resolución de estos crímenes, la defensa y protección de periodistas sea una prioridad en la agenda del gobierno federal. Cualquier otra reforma que emprenda el gobierno no va a alcanzar trascendencia, no va a ser exitosa en la medida en que en México sigan siendo asesinados periodistas con total impunidad. Muchísimas gracias por venir y desde luego estaremos pendientes de la presentación ya oficial de este informe. Muchísimas gracias. Será en Veracruz la presentación. Ah, muy bien, muy simbólico. Mañana 3 de mayo. Mañana 3 de mayo se presenta y hoy tenemos ya algunas de las líneas por donde viene este informe de una de las organizaciones más relevantes para exigir la libertad de expresión en todo el mundo, que es el Comité para la Protección de los Periodistas.